¿Sabías que actualmente el desarrollo de software es la disciplina más demandada a nivel profesional en todo el mundo? Tanto es así que un montón de empresas, miles y miles y miles de empresas, están buscando perfiles que no pueden ser cubiertos porque no hay gente suficiente como para poder cubrirlos. Vaya, esto menuda tela. Entonces, ¿por qué mierda me está costando tantísimo encontrar un puesto de trabajo, te preguntarás? Bueno, no te preocupes, no estás solo y esto tiene una explicación lógica y racional que vamos a ver en el vídeo. Claro, lógicamente, si te quedas hasta el final del mismo. Es algo que está sucediendo a nivel global y sobre todo en un tema muy concreto que vamos a llevar a la palestra en el vídeo de hoy. ¡Vamos al lío! ¡Hasta ahora! ¿Qué tal? Muy buenas, bienvenido al canal. Aitor, otra vez por aquí, y en el vídeo de hoy, como has podido ver en la introducción, vamos a hablar de empleo, algo que no hemos llegado a hacer en el recorrido del canal por el hecho de que es una de las cosas que yo no practico al 100% y no comparto tampoco de cómo se está haciendo actualmente todo este tema, dado que yo también he sido empleado, aunque ya no, yo también he sido empleado de software, o sea, de desarrollador de software, y hay muchas cosas muy turbias dentro del sector, que sí, que también hay muchas cosas buenas, pero también hay cosas muy turbias. Así que empecemos. Pero antes de comenzar, hay que ponernos en situación de cómo está el mercado, de cómo está el sector en la actualidad. Bien, el sitio TechCrunch, que es un sitio de información tecnológica, o sea, de noticias tecnológicas, informó que en el año 2019 se invirtieron en startup y solo en el segundo trimestre del año más de 1.600 millones de dólares en capital semilla. Pero bien, Aitor, ¿y qué cojones es esto del capital semilla? El capital semilla, para quien no lo entienda, es una forma de inversión que tanto empresas públicas como privadas inyectan cantidades ingentes de dinero a unas empresas, o sea, empresas startups que se presentan a una licitación de este capital semilla, o sea, una presentación, ¿vale? Y que esas empresas están muy jóvenes aún como para poder llamarse empresas, ¿de acuerdo? Es, digamos, que tú haces una herramienta, tú haces un desarrollo. Entonces el desarrollo lo presentas a X personas, a X gente. Entonces cuando ya tienes el feedback positivo de esa gente, ese feedback se presenta a esas empresas hacen un análisis, a esas empresas de inversión me refiero, te hacen un análisis de tu producto o servicio y a razón de eso, en una fase muy temprana de la empresa, o sea del proyecto, perdón, en una fase muy temprana del proyecto te inyectan una cantidad ingente de dinero para que tú llegues a tu market fit. El market fit, al final, ¿qué significa? Como su propio nombre indica, market fit es llenado de mercado, o sea, llenar un mercado con tu producto, llegar a esa cantidad de gente, a ese abanico de gente a la que tu producto o servicio puede servir. El dinero que se te presta es para eso, para llegar a esa gente, ¿vale? Contratación de personal, para poder expandirte, hacer publicidad, etcétera, ¿de acuerdo? Otra cosa interesante es que desde hace más de una década la inversión en este tipo de empresas, en este tipo de startup, ha ido creciendo paulatinamente, ¿vale? Ya te digo, no ha habido ningún año de esta última década en el que la inversión en startup haya decaído o haya bajado de un año para otro y es sustancialmente mayor cada año que pasa. Otro punto muy a tener en cuenta para diferenciarlo y compararlo con el punto anterior, el del 2019, es que en el 2020 se invirtieron la cantidad de más de 428 millones de dólares diarios. Diarios en este tipo de empresas unicornio, ¿vale? A ver, no unicornio porque en realidad este tipo de empresas, la gran mayoría de ellas, ¿vale? La gran mayoría, te estoy diciendo, la gran mayoría, recuerda esto, la gran mayoría de ellas al final fracasa incluso después de la inversión, pero la empresa que sale a flote y la empresa que funciona como podría ser Facebook, Twitter, Spotify, todo ese tipo de empresas, ¿vale? Que salen a flote después de hacer esa inversión, cubren el gasto que se ha realizado en todo el resto de empresas que han fracasado, ¿de acuerdo? Esto es increíble, o sea, que una empresa cubra miles y miles y miles de millones que se han invertido en otras empresas que han fracasado, es una inversión muy grande, es un riesgo grandísimo, pero el beneficio al final, ¿a quién no le gustaría ser dueño de Facebook? ¿De acuerdo? O de Google. ¿Me entendéis? Vale, y estos 400 y pico millones de euros que se han invertido, ¿en qué forma llegaron? Llegaron en forma de Venture Capital. Que al final esto, digamos, es muchas empresas, un conglomerado de empresas, invierten dinero en un fondo de inversión. Y ese fondo de inversión, a posteriori,
que es el que maneja el dinero de todas esas empresas y de toda esa gente que ha puesto su confianza y su dinero en ese fondo de inversión, es el que invierte en esas pedazos de empresas, ¿de acuerdo? O sea, no es una inversión Angels o una inversión como la que hemos visto antes, en el punto del 2019. Este es otro tipo de inversión diferente, es una inversión de más riesgo y una inversión mucho más privada. Si no te ha quedado del todo claro algo de esto, porque yo no soy experto al 100% sobre ello, ni mucho menos, ojalá, eso significaría que sería bastante rico, pero no lo soy aún, ¿vale? Te dejo un enlace en la descripción con qué es cada tipo de inversión y cómo y dónde se efectúan estas inversiones, ¿de acuerdo? Bien, y llegados a este punto te podrás preguntar ¿por qué cojones no tengo empleo? Si todo esto crea una ingente cantidad de puestos de trabajo. Te recuerdo, antes de continuar, de que solo estamos hablando de Estados Unidos y en parte de Canadá, ¿vale? O sea, Estados Unidos y Canadá. En el resto del mundo, en el que hablamos de todo este conglomerado, de todo este tema, ¿de acuerdo? En el resto del mundo también sucede. Lo que pasa que no he investigado el resto de economías porque esta concretamente es la más fuerte y de la que más nos podemos fiar por el hecho de que las mayorías de las empresas tecnológicas gordas y fuertes son de allí, ¿de acuerdo? Entonces, como te digo, en el resto del mundo también sucede todo esto. Bueno, lo dicho, el tema de los puestos de trabajo. ¿Por qué no encuentro puestos de trabajo? Pues bien, ahora, en esta parte del vídeo, te voy a comentar unos puntos en los que te digo, de manos de gente muy tocha, por qué no encuentras puestos de trabajo. ¡Pasamos al Iwaturi! Bueno, antes de seguir y como explicado en el punto anterior, para recordar y rememorar, estamos aquí preguntándonos por qué razón, ¿vale? ¿Por qué razón no encuentro trabajo dentro del sector del desarrollo de software? Si, a ver, es el sector más demandado, o sea, con más demanda de empleo del mundo, ¿verdad? Los datos, o sea, esto que vamos a ver a continuación ha sido la respuesta de un gerente de una empresa multimillonaria que se dedica al desarrollo de software a una persona que le ha consultado a través de redes sociales. Es una respuesta de una persona que es muy tocha en el sector, de hecho es el gerente de una de las empresas más gordas, como te digo, a la pregunta de, oye, ¿por qué no encuentro trabajo en el sector del software? Punto número 1. Existe una altísima demanda sobre un sector del mercado muy reducido. Esa ha sido la respuesta, el primer punto de la respuesta que le ha ofrecido esta persona a la persona que ha solicitado que ha realizado la pregunta, ¿vale? ¿Qué significa esto? Que nos estamos enfocando muchísimo en formar a gente o que la gente se forme o la gente en sí quiere formarse en un sector del mercado que es muy reducido. En este caso, como podrás saber, es el sector del desarrollo web, ¿de acuerdo? A ver, muchos se me pueden echar al cuello con esta respuesta, pero es que es la realidad. Hay muchísima gente formándose y programando y aprendiendo a programar, perdón, temas de desarrollo web, HTML, CSS y JavaScript, y ni siquiera les dan unas nociones básicas de lo que podría ser PHP, de lo que podría ser Node.js, de lo que podría ser el desarrollo backend, que al final es un sector mucho más grande que el desarrollo web in situ, ¿de acuerdo? Punto número 2 de por qué no encuentro trabajo como desarrollador de software. Muy fácil, porque en el punto anterior hemos visto que el desarrollo web, que es lo que más se está estilando ahora mismo, es solo la punta del iceberg del desarrollo de software en general y donde más nos estamos enfocando, ¿de acuerdo? Es donde más nos estamos enfocando. Pero la realidad es totalmente diferente. El mercado actual de desarrollo de software sí es tiene muchísimos puestos de trabajo para sí, pero no están dentro de ese sector. Eso es solo una punta del iceberg. Entonces, desarrollo como el backend, desarrollo como en aplicaciones móviles, desarrollo de inteligencia artificial, desarrollo de estadística aplicada, desarrollo de miles de cosas que se pueden hacer en el mundo del software, ¿vale? Están siendo totalmente desatendidos por formaciones profesionales, por la formación in situ de cada persona que quiera aprender a programar, por universidades, enseñan lo que es fácil, entre comillas, pero la parte más jodida y más grande del mercado, como te digo, el desarrollo backend, el desarrollo de inteligencia artificial, el desarrollo de videojuegos ya no tanto, cada vez más, porque es muy demandado dentro de la gente joven que está aprendiendo a desarrollar, ¿vale? Pero en realidad sucede eso, falta mucho camino que recorrer. Punto número 3, llegamos a la capacitación. Otro de los problemas que existen es la capacitación de las personas, ¿vale? Está muy relacionado con los dos puntos anteriores, ¿de acuerdo? Pero aquí reside la experiencia de los programadores. ¿A qué me refiero con esto?
Por regla general, este tipo de empresas, cuando les entra una inyección de inversión enorme, lo que buscan y lo que quieren es, a fin de cuentas, gente que ya sepa programar, a la gente que no haya que ponerle los pantalones ni que haya que quitarle los pañales. Entonces, aunque suene mal, es la verdad. O sea, quieren a gente que ya tenga una experiencia previa en lo que vamos a hacer, en lo que va a hacer la empresa, que aporte ideas y que se sume al proyecto en sí. Tanto es así que si metiéramos a 10 desarrolladores de una empresa dentro de una habitación y viniera una startup de estas a contratar, solo harían caso a una persona de cada 10 de las que hay dentro de esa sala. El resto de las 9, las 9, las desecharían por lo que te digo. No tienen experiencia, no tienen los conocimientos suficientes, sobre todo en temas de backend, porque es el sector que seguramente tenga más demanda a día de hoy. Y bueno, como te digo, la experiencia, sobre todo la experiencia. Punto número 4. Este he querido agregarlo yo aquí porque no lo comentó esta persona, pero sí que lo voy a comentar yo, y es la diferencia que existe entre un programador y un ingeniero de software. Bien. Cuando una persona ya ha aprendido a programar en HTML, CSS y JavaScript, o sea, el estándar HTML, ¿de acuerdo? Que se llama, esa persona ya piensa para sí misma que es ingeniera de software. Y perdóname que te diga, pero no eres ingeniero de software, ¿de acuerdo? Todavía no eres ingeniero de software. El ingeniero de software es un paso más allá de todo esto que te estoy explicando. Es como decir que un albañil es un arquitecto. No es lo mismo, ¿de acuerdo? No es lo mismo ni parecido. A ver, el ingeniero de software al final sabe cómo funciona el software, ¿de acuerdo? Sabe cuáles son los entresijos de este desarrollo. No me quiero expandir mucho, por eso te voy a dejar un enlace en la descripción donde te explico todo esto, donde puedes ver cuáles son las diferencias entre ingeniero de software y programador, y simplemente decirte que no es lo mismo, ¿vale? Entonces, este tipo de empresas lo que están buscando, el perfil que demandan, es el de ingeniero de software y no el de programador. Punto número 5, para acabar ya con este lío macanero que hemos liado aquí, decirte que la experiencia que estas personas buscan, ¿vale? Que son experiencias de más de 5, 6, 7 años en adelante, no es necesario de que sean en empresas de desarrollo. Es más, a día de hoy una empresa valora mucho más el hecho de que tú tengas un portfolio en el que tú puedas explicar lo que has hecho o has dejado de hacer durante el recorrido que tienes como desarrollador de software, antes de entrar a una empresa y preguntar, oye, esta persona, ¿qué estudios tiene? ¿Esta persona qué tal? O sea, no quieren un currículum tuyo, no lo quieren. Quieren saber qué has hecho. ¿Qué has hecho con tu vida como desarrollador de software? Si no me creéis y seguís pensando en que la titulitis es el futuro, en que vuestra carrera de la universidad o vuestra formación profesional os va a salvar la vida en el ámbito del desarrollo de software, perdona que te diga, pero estás muy equivocado, ¿de acuerdo? Estás muy equivocado. Ahora mismo, cuenta más un proyecto en el que tú hayas conseguido hacer, que haya aguantado, o sea, que consiga 100.000 visitas al día, o sea, o al mes, que tú lo hayas programado, que tú lo gestiones y que tú lo lleves a cabo, que cualquier tipo de carrera, ¿vale? O sea, tú ahora mismo vas con ese proyecto a una persona, a una empresa y le dices, mira, lo que tengo. A ver, lo que pasa es que con un proyecto de esa envergadura es muy probablemente no te haga falta tener que ir a esa empresa a solicitar el trabajo, a menos que, claro, sea una de las blue chip. Google, Amazon, ya me entendéis, ¿de acuerdo? Spotify, Uber, no te haga falta. Pero si tú vas con ese proyecto a una empresa de desarrollo de software, ni se lo van a pensar, socio, ni se lo van a pensar. Te van a coger, ¿de acuerdo? Te lo por seguro, te lo por seguro. Y si no, serían gilipollas si no lo hacen. Si te ha gustado el vídeo, ya sabes, machaca el botón del like, déjame un comentario con cualquier duda, pregunta o lo que tengas que te mueva la cocorra. Y nada, nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!